Justo, Manuel. ya, ahora estoy grabando. Ya, que no dije nada. Lo que pasa es que, voy a repetir, estamos viendo la materia de funciones, ¿de acuerdo? Y acabo de hacer un repaso, se me olvidó grabar el inicio de la clase. Entonces, cuando vea el video se va a dar cuenta que lo que comenté recién no quedó. Pero voy a seguir hablando. Hablamos de las funciones, que es una relación entre dos conjuntos. Di el ejemplo de, al comprar pan, un pan vale 100 pesos, dos panes 200, tres panes 300, cuatro panes 400. Entonces, por una cantidad X de panes, lo que hay que hacer es, si cada pan vale 100 pesos, 100 por X, donde 100 por X me va a decir el valor que va a pagar, donde el X puede ser cualquier número. Y lo otro que dije, las funciones, por ejemplo, de una lista del curso, donde el número de la lista puede estar asignado a una cierta persona. Entonces, hay una persona que es la 1 de la lista, la 2 de la lista, 3 de la lista. Y si yo pregunto, ¿quién es el 20 de la lista? Va a haber alguien que corresponda. Eso es la función. Relaciona la cantidad de números de la lista con la persona que hay. Estoy repitiendo para que quede grabado por si acaso. Y lo otro que comenté fue del automóvil. El automóvil, por ejemplo, donde yo voy a una cierta velocidad, la distancia versus lo que avanzo en un tiempo determinado. Y involucrar la velocidad, distancia y tiempo, esas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, voy a 50 kilómetros por hora, entonces en una hora avanzaré 50 kilómetros. En 2 horas, 100 kilómetros. En 3 horas, 150 kilómetros. En 4 horas, 200 kilómetros. Si yo digo solamente media hora, si voy a 50 kilómetros por hora, en media hora 25. van a ser 25 kilómetros. ¿Sí? Súper bien, dama. Ya, eso fue un repaso rápido de lo que habíamos conversado recién. Entonces, mire, le voy a compartir lo que está comentando, es que voy a enviarle el link de las clases que grabé el año pasado en el chat. Entonces, voy a ir al chat. Voy a dejar acá el link de algunas clases que yo grabé. Tiene algunos resúmenes, le puede servir, revíselo después. Posiblemente sea útil. Y vamos a ver un video ahora que vamos a ir comentando, ¿de acuerdo? Un video que yo lo recomiendo para ver la materia de funciones. La verdad que las funciones, no hay un solo tipo de función, son muchos tipos de funciones. Hay una que se llama función constante, todo esto queda grabado para que después lo revise si quiere. Función constante, función lineal, función afín, funciones cuadráticas, funciones cúbicas, hay otra más, vamos subiendo los exponentes, ahí se tiene para subir los exponentes como usted quiera, elevar la x a 3, elevar a 4, elevar a 5, elevar a 6 y demás. Hay otras funciones que tienen otros nombres, que hay una, por ejemplo, que se llama la función raíz cuadrada, la función logarítmica, la función parte entera, función valor absoluto. Hay muchas funciones que trabajar, pero en cierta forma, las funciones siempre tienen un método de abordarlas, que es que haber un conjunto de inicio y un conjunto que va a dar como la respuesta de llegada. ¿A qué me refiero con esto? En el caso del pan, conjunto de inicio son la cantidad de panes. Yo quiero comprar 8 panes. Y el conjunto de llegada va a ser lo que pago por 8 panes. Si el pan valía 100 pesos, pagaría 800. Entonces, 8 panes, 800. Ahí estoy relacionando elementos de dos conjuntos. Voy a compartir el video que vamos a ver. Este video está bastante instructivo respecto a las funciones. Vamos a ir analizando, comentando un poco. Usted lo va a ver después completo por su cuenta. Yo lo invito a que lo haga. También este video que queda grabado lo vamos a ir comentando. Y le voy a dejar también el link de ese para que lo pueda buscar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Qué hice? Dejé de compartir. Disculpe. Ya, ahora sí. Estoy compartiendo pantalla. Y ya, ahora sí. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí. Ya, voy a copiar el enlace para que usted también pueda acceder a él. Este profe es bastante bueno, así que quizá estando trabajando con una pizarra es otra cosa. Y aquí estoy, incluso mi compu se echó a perder, no puedo trabajar con el compu. Lo estoy haciendo en la clase del celular, así que trato de hacer lo mejor posible. Ya, pero acá hay un profesor bastante bueno y es bueno aprender de aquellas personas que saben enseñar bien. Entonces vamos a aprovechar ese video para ir comentando al respecto. Le dejé el link para que usted pues, lo pueda ver más tranquilo o más tranquila.
primera acotación. Este caballero es el traductor de ingeniería, ¿de acuerdo? Esta materia que le explica, la explica a un nivel universitario, pero en cierta forma la materia está aterrizada para que todos traten de entenderla, ¿ya? Entonces, por eso que yo le recomiendo que los veamos. Incluso yo mismo le voy dando explicaciones de pasada para que usted lo comprenda mejor, ¿ya? Si usted comprende esto que está a un nivel más elevado, le va a servir obviamente para todo tipo de funciones. Comentemos, ya, comencemos. Profe, no se escucha, voy a hacer video. ¿No se escucha el video? No, ¿No se le escucha el video al resto? A ver. no, No se escucha. No se escucha nada. Ah, ya, mire, yo estaba pensando que se estaba escuchando, ya no sabía que no se escuchaba. A ver, deje ver qué puede pasar. Adelante, le apreté. A ver, ya. Lo voy a explicar yo. Ya voy a ir mostrando el video y yo voy haciendo la explicación. Ya no se escucha nada entonces eso. No. no. Ya. Ya yo lo voy a explicar, no se preocupe. Este profesor está hablando de que a lo mejor su dinero, cuando usted gana dinero en el mes, nos dice, mire, cuando usted gana dinero en el mes, su dinero puede ir variando, porque va gastando dinero a medida que transcurre el tiempo. Horizontalmente puede ser el tiempo, y verticalmente el dinero que tiene. Por ejemplo, al inicio de mes tenía harto dinero, pero a medida que fueron transcurriendo los días, el dinero fue disminuyendo. Ese día está dando. ¿Se entiende ese concepto con la gráfica? Él está dando lo que se llama una idea intuitiva. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, vamos a avanzar y yo le voy explicando al respecto. Usted observe y yo voy haciendo pausa y comentando. Él dice, a los 15 días, por ejemplo, tiene un valor de dinero que le queda. Me queda esta cantidad en específico. Acá hay dos cosas que están en función. Por un lado está lo que es el tiempo que va a transcurrir, que es el que está horizontal, y por otro lado la cantidad de dinero en vertical. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, el dinero va a ir variando. Ya después te lo va a poder escuchar cuando lo vea por su parte. Ya, la función es una relación entre dos variables, dos conjuntos. Como lo que le comentaba, relacionar la cantidad de panes con el total que voy a pagar por esos panes. Relacionar la distancia que ha avanzado dependiendo del tiempo que ha transcurrido. A lo mejor en 30 días va a tener otra cantidad distinta de dinero él, en su caso. Ahí lo que nos está diciendo que el dinero depende del tiempo. Entonces, la función dinero la función dinero va a depender del tiempo. Eso decía él. O sea, en el tiempo 1 tengo una cantidad de dinero. En el tiempo 2 otra cantidad. En el tiempo 3 una distinta. Y hasta el tiempo 30, que podría ser el día 30, tendría otra cantidad de dinero, que fue variando con los días. Él hacía como que la gráfica podía subir o bajar, como no la hizo solamente bajando, porque podía ser que a lo mejor entre medio del mes usted no solamente ya disminuyendo su dinero, sino que tenía alguna ganancia de por medio, alguna peguita que se salía, algo así. Ya, ahora viene una profesora que él dice, mire, observemos a esta profesora cómo explica las funciones. Yo voy a tratar de explicar lo que dice ella. Ya. La profesora dijo una parte clave, dijo, una función es simplemente una máquina. Esa es su frase. Es una máquina. ¿Qué va a hacer una máquina? Una máquina donde usted le puede dar una instrucción a esa máquina que haga algo.
Y ahí dice, por ejemplo, voy a inventarme una máquina, que esa máquina, digo, cuando le ingreso un número, a ese número lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar 5. Eso es, dice la orden que le dará a la máquina. Entonces, cada vez que yo le ingreso un número X, el X, cualquier X, voy a multiplicarlo por 2 y le voy a sumar 5. A ver, traten de ustedes pensar como que fuera la máquina. Si usted fuera la máquina y le dan esa instrucción, yo le digo el número 1, ¿qué respuesta le va a dar? Siempre hay que hacer esto. Multiplicar el número por 2 y sumarle 5. Entonces, si le equivale 1, ¿cuál es la respuesta? La máquina me dice, yo le ingreso un número, entonces el número lo multiplicar por 2 y el resultado le sumo 5. Y yo estoy diciendo ahora, a la máquina le voy a ingresar el número 1. Entonces, ¿qué va a salir de resultado? 7. 1 por 2, 2 y 6. más 5, 9. Eso es. 6. Ahí, ella está explicando que la máquina va a hacer la cuenta. Si mete el número 1, puso 2 por 1 más 5 y anotó en la pizarra 7. Y está diciendo 7 la respuesta. 2 por 1 más 5 da 7. ¿Qué dijeron ustedes? Y ahora dice, mire, ¿qué va a hacer la máquina? Ahora le voy a meter el número 2. Y la máquina hace esto. Al número lo multiplico por 2 y le sumo 5. Entonces, si ahora yo meto el número 2, ¿qué resultado me va a dar? 9. 9, ¿cierto? Porque 2 por 2, 4, y 4 más 5, 9. Y dice, vamos a dar a la máquina la orden. 2 por el número y sumarle 5. Eso es lo que vamos a hacer. La máquina se llama F. Y a la máquina le... Entonces, el F, mira, ella está diciendo, donde dice F de X, esa es mi maquinita. Y en la X yo le voy a dar distintos valores. Por ejemplo, si el X vale 1, digo, 2 por 1 más 5, 7. Y si el X vale 2, 2 por 2 más 5, 9. Y si el X vale 3, 2 por 3, 6, más 5, 11. 11 respuestas. Y si el X vale 10, ¿qué me da la respuesta cuando el X vale 10? ¿25? ¿Qué respuesta tiene la máquina? 25. A ver, 2 por 10, 20. Más 5, 25. ¿Ya? Eso es. Eso es lo que se está diciendo. Ella está diciendo, mira, si el X vale 8, pone un 8. Si el X vale 20, pone un 20. Si pone cualquier número, tú lo reemplazas en la X. Pero haciendo 2 por ese número y sumarle 5. Pero ojo con esto. Usted puede inventarse otras máquinas. Por ejemplo, puede ser una maquinita 3 por X menos 8. Entonces, a cada número lo multiplica por 3 y después le resta 8. O inventarse otra, puede decir, ya, yo en esta maquinita, en esta función, voy a hacer menos 11 por X más 4. O sea, ingreso un número, lo multiplico por menos 11 y le sumo 4. Entonces, usted pueden haber muchísimas funciones distintas. Por eso yo le comentaba, hay muchas funciones. Las que está viendo usted específicamente son las que tengan X elevado a 2. O sea, en alguna parte que está el X por el X. O sea, cuando usted ingresa el número 8, en alguna parte va a tener 8 por 8, 64, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más, a ver qué nos dice. Ya, la profesora acaba de decir de que va a ser lo mismo que lo que usted ingresa ahí. Puede decir arbolito, digo, entonces 2 arbolitos más 5. O da lo mismo lo que valga X, pero en el fondo ese X, si es un número, lo va a multiplicar por 2 y le va a sumar 5. Eso es lo que dice ella, que hay que tenerlo presente. Ya. Entonces, acá el otro profe está diciendo, mire, la profesora nos está explicando de manera informal de qué es una función. Ella lo está relacionando con una máquina, ¿de acuerdo? Porque tiene todo el sentido. Hay distintos tipos de máquinas. Pensemos, y acá
lo Miranda Doñigüe está Super Pollo, por ejemplo. Entonces, ya ingresa un pollo y ese pollo pasa por esta industria y al final sale en una bolsa, procesado y faenado. Pasó por distintas funciones. Entonces, hay máquinas que tienen una función, otras que tienen otra. Entonces, pensemos que, igual a mí no me gusta mucho la parte animal, ya casi como el maltrato animal, pero pensemos que en esta máquina de la empresa Super Pollo, que es bastante contaminante en cuanto a aire y otras cosas, así que hay que tener un ojo con eso. De repente quejarse, nosotros nos quejamos, no sé si que el árbitro cobró mal una falta y uno se queja al tiro, pero por cosas que corresponden, no sé, porque problemas de contaminación del aire, por ejemplo, no nos quejamos tanto. Ya, considerando eso, hay una maquinita que le corta las patas a los pollos, por ejemplo. Entonces, el pollo entra ahí con patas y pasa por la máquina y salió sin patas. O sea, la máquina cumplió su función. Es cruel lo que estoy diciendo, pero así es. En máquina, en la matemática pasa lo mismo. Usted ingresa un número, pasa por la función y le da otro resultado. Como en el caso de comprar el pan. Usted ingresaba la cantidad de pan que quería comprar, no sé, 27 panes, y le dicen, va a pagar 2.700 porque tenemos 100 pesos el pan. ¿Ya? Ese es el concepto de función. Y me interesa que se lo grabe. El profe dice, usted le ingresa algo y le da un resultado de salida distinto, porque pasa por dentro de la maquinita. Puede hacer una cuenta, un cálculo distinto. Ya. El profe está diciendo que lamentablemente la realidad es que la función no es una máquina, no es realmente una máquina. Parece una máquina, pero es como para que se la imagine, ¿ya? La función es como más allá de una máquina, porque tiene algunas condiciones especiales. ¿A qué me refiero con estas condiciones especiales? Pensemos en el caso de que yo maneje un auto. Entonces, hay cosas que se pueden cumplir y otras que no. Cosas que se escapan de la lógica. Yo le podría decir, ¿sabe qué? En el tiempo 1, yo voy manejando a 30 kilómetros por hora, pero en el tiempo 2, voy manejando a 40 kilómetros por hora. Y en el tiempo 3, a 50 kilómetros por hora. Y eso yo puedo hacer hasta una gráfica de esa función, cómo va variando. Entonces, yo lo puede pasar después, ya que yo en el tiempo 3, ya pensamos que voy a 50 kilómetros por hora en el tiempo 3. Y en el tiempo 6, también puedo ir a 50 kilómetros por hora. Y en el tiempo 11, también puedo ir a 50 kilómetros por hora. O sea, en 3 tiempos distintos, yo puedo ir a la misma velocidad. Yo puedo ir a una velocidad constante y no hay ningún problema en eso. Pero hay cosas que no pueden pasar porque se escapan de la lógica. ¿A qué me refiero? Lo voy a explicar ahora. No puede ser que en el tiempo 2 vaya manejando a 20 kilómetros por hora y a 100 kilómetros por hora al mismo tiempo. Tampoco puede pasar que en el tiempo 5 yo vaya a 30 kilómetros por hora y a 150 kilómetros por hora al mismo tiempo. ¿Se fijan, no? Entonces, para que realmente sea una función, hay condiciones. En ese caso que yo decía, en el tiempo 2 voy manejando a 30 kilómetros por hora y a 100 kilómetros por hora, eso no es una función, ¿ya? Porque no tiene una aplicabilidad a la vida real, en el fondo. Hay un error, una inconsistencia al respecto, algo que se escapa de la lógica. Pero sí puede pasar que yo diga, sabe que en el tiempo 2 yo iba a 100 kilómetros por hora, pero en el tiempo 20 también iba a 100 kilómetros por hora. En 2 tiempos distintos yo iba en 100 kilómetros por hora. Eso se puede dar. ¿Se entiende más o menos lo que expliqué? Sí. Sí. Ya, buenísima. Acá nos está diciendo que, en cierta forma, la idea de la máquina es para que se la imagine. Acá hay una definición formal y la vamos a ir explicando. Me dice, una función en matemática, una función f de x, esa es la forma de escribir esta, entre comillas, maquinita, ¿de acuerdo? Entonces, f de x es una regla que se le asigna a cada elemento de un conjunto A, esos elementos del conjunto A se llaman x, que yo lo voy a reemplazar ahí, para hacerlo corresponder con un elemento único de otro conjunto B. O sea, es como que yo diga, elemento del conjunto A, la cantidad de panes, 15 panes, un valor único para esos 15 panes. Para 20 panes, un valor único para esos 20 panes. 50 panes, valor único para esos 50 panes. Eso está diciendo a él.
Y después dijo que lo X y lo Y, ¿de acuerdo? El X es un primer valor que yo voy a reemplazar y el Y puede ser el resultado. Entonces, el hecho de que hayan X e Y me va a permitir graficar esto en el plano cartesiano, ¿ya? Dice que ambos están en el conjunto de los reales. Los reales, el conjunto numérico, que es la recta numérica, ¿de acuerdo? La recta numérica que tiene desde el menos infinito al más infinito y pasa por todos los números entre medio. Hay números enteros, que, no sé, el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Los enteros, pero entre medio de fracciones, ¿ya? Y también entre medio de números con decimales. Entonces, los reales engloba a todos ellos. Esta recta numérica tiene tanto números enteros como fracciones como decimales dentro de ellos. Entonces, el A pertenece a ese conjunto X, a esos valores reales, porque es el X, y el beta en el eje Y, también son reales, o sea, puede ser cualquier valor. Voy a leer la definición. Entonces, una función f de x es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto A, o sea, un conjunto inicial, que podría ser, por ejemplo, la cantidad de panes o la cantidad de horas que yo estoy avanzando en el auto, a un único elemento del conjunto B. El conjunto B es lo que pago por el pan o la distancia que voy a avanzar a medida que transcurre el tiempo. Entonces se dice que el valor, el f de x, que es la función, el resultado, cuando yo reemplazo por x, también se le llama y, ¿ya? En el ejemplo que decía la profesora, f de x es igual a 2x más 5. Entonces si yo reemplazo por 1, digo 2 por 1 más 5. 2 por 1 son 2, más 1, 5. Entonces cuando el x vale 1, el y vale 7, porque 2 más 5 son 7. Ah, pero cuando el x vale 2, digo, ya, 2 por 2, 4, más 5, 9. Entonces, el I vale 9. 2 con 9. Eso para encontrar las coordenadas después en el plano, para graficar. Esa es parte importante. Ya, el profesor dice que estas funciones son bien aplicables, por ejemplo, a cosas de la naturaleza. Hay muchos ejemplos de naturaleza que se pueden aplicar. Por ejemplo, los metales, la velocidad, la mecánica, cosas con fluidos, no sé, distancias, con la estrella, cosas así. Hay muchas cosas que pueden aplicar funciones. Ahí da una función X, o sea, la constante X, está el eje X y el eje Y. Ahí dice que cuando yo me muevo a un tiempo constante, por ejemplo, a una velocidad 5, digo, en el tiempo 0 voy a 5 kilómetros por hora, por ejemplo. En el tiempo 1 a 5 kilómetros por hora. Tiempo 2, 5 kilómetros por hora. Al tiempo 3,4, 5 kilómetros por hora. En cada momento va a 5 kilómetros por hora, y ahí está la gráfica constante, una horizontal, que es paralela al eje X. Fíjese ahí, pasa por el número 5 esa. Es una constante, esa es la función más simple que hay. Si yo le dijera el I, le cambio el valor. Ya, él está diciendo que ahora si tengo una constante por X. ¿A qué me refiero con esto? Eso solo está habla de multiplicar. Por ejemplo, si la constante puede ser 2, 2 por X, y ahí podría haber 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y el X usted le va cambiando valores, lo puede hacer correr. Cuando va a graficar, se recomienda que ocupe valores del X cercanos al 0, por ejemplo, el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Eso en el eje X, que son buenos para ver una gráfica. Si yo quiero ver la gráfica abajo en el X, y yo digo, voy a ver cuánto vale el 50 en el X, o sea, el 50 va a estar como muy alejado en el plano cartesiano. Y ahí lo va a graficar una constante por X. Hay que hacer la cuenta, que solo está a multiplicar. 30 por X. Ya, mire, veamos este. 30 por X. Pensemos que vamos a comprar unos chocolatitos en el negocio y cada chocolatito vale 30 pesos. Yo le digo, quiero comprar 0 chocolatitos de esos. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto pagaría por 30 chocolatitos? Si cada chocolate vale 30 pesos y compra 0 chocolate. Nada. 0. 0, paga 0. Y si compra un chocolate. 30. Y si compra 2 chocolates.
60. Ya, y eso se va a graficar ahora. El profe va a hacer una gráfica de eso. También le puede llamar f de x a la función. El f de x es lo mismo que el y. ¿Ya? Dice, ¿qué hace el que vale 1? Si vale 1, el x, tiene que llegar al número 30. Pero todo tiene que ser 60. Va a ir subiendo estos valores. El 2,60, el 3,90, el 4,120. Pueden haber otras funciones más y que van a cambiar dependiendo del valor. Si es menos que 30, va a estar más inclinado hacia abajo, ¿de acuerdo? Va a tener menos pendiente, va a ser menos. Esas son si la pendiente es negativa. Ya, esto es materia de las funciones del primer ciclo, por si acaso, lo que está haciendo el profe en la pizarra. Ya, y acá está viendo x por x, mire, que es justo la materia que es del segundo ciclo. Cuando ve las funciones cuadráticas, ¿qué va a hacer x por x? Por ejemplo, si digo 1 por 1, ¿cuánto era 1 por 1? 1. 1. Ya, entonces, el 1 con el 1. Cuando el x vale 1, respuesta 1. Cuando el x vale 2, ¿cuál es el valor del y? 2 por 2, ¿Cuánto le da eso? 4. 4. 4. Entonces, cuando el x vale 2, el y vale 4. Ahora, cuando el x vale 3, ¿cuánto vale y? 6. A 6. ver, si el x 9. vale 3 sería x por 9. x. 9 en este caso, casi, ¿ya? Y si el x vale 5, ¿cuánto vale el y entonces? 25. 25. 25, porque hace 5 por 5, 25. Eso para las funciones cuadráticas. Entonces, ustedes esas coordenadas las pueden buscar, digo, el 1,1 en el plano cartesiano, que está en el primer cuadrante. El 2,4. El 3,9, buscarlo en el plano cartesiano. El 5,25. Y ahí lo va a hacer el profe. X por X al cuadrado. Esto se llama la gráfica de la parábola. Si X vale 0, 0 por 0, 0. Si vale 1, 1 por 1, 1. Entonces, 1 con 1. Si el X vale menos 1, va a haber menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 también es 1 positivo. Dice que entre medio de las fracciones va a ser una gráfica más o menos así. La curva, cuando sea el 2 va a parar al 4, después al 3 al 9, y la gráfica va a tener esta forma. Un ejemplo muy clásico es el lanzamiento parabólico que se llama. Si yo tomo una piedra y la piedra la tiro hacia arriba, hacia otro punto, esa piedra va a seguir una trayectoria en forma de parábola. Al revés, en este caso, va a ir subiendo y después bajando. ¿Ya? Esa idea. También las famosas antenas parabólicas, por ejemplo, en el TV cable, las antenas que captan la señal TV cable, esa antena tiene una cierta curvatura. Esa curvatura expande su parábola hacia el cielo y trata de captar o encontrar el satélite. ¿Ya? Entonces, si la antena la apunta al satélite, el satélite le va a mandar información para el TV cable o el internet. Y todo eso se ha hecho gracias a los cálculos matemáticos. Sin la matemática, imposible encontrar esas coordenadas. Un satélite que está a varios kilómetros de altura, que se conecte con la antena de su casa, es complicadísimo. Por eso que la persona que hace la instalación tiene una maquinita, donde la maquinita hace cálculos con las parábolas, con las funciones, y encuentra el punto, un punto en el espacio para apuntar directo a ella. ¿Ya? Esto es una relación de las funciones cuadráticas. La voy a ir silenciando ahí para que... Pero la estufa de nuevo. ¿Qué pasó? Ya. Ahí, mira, ahí abajo dice algo, dice, ¿para qué puede servir esta materia? Dio un tips abajo a la derecha, dice, el lanzamiento de un objeto desde la superficie de la Tierra puede describir una trayectoria parabólica. Si yo estoy de pie y lanzo una piedra hacia el cielo, va a subir, 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 y después va a empezar a bajar, a bajar. Y va a ser una especie de parábola. Y aquí va a ser si complicamos las cosas.
875x elevado a 2. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambiaría si adelante hay un 875? ¿En qué cambiaría la gráfica de la función? Ahora, cuando yo reemplazo el 1 en el x elevado a 2, digo, ya, 1 por 1 da 1, pero va a ser 1 por 875. Entonces, el 1 va a parar al 875. Si yo reemplazo después con el 2, digo, ya, 2 por 2, 4. Pero va a ser 4 por 875. Y después cuando reemplazo con el 3, va a ser 3 por 3, 9. O sea, va a ser 9 por 875. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que está haciendo ahí el profe ese? Sí. Dice, ya si el 1 va mucho más arriba, como que en la gráfica, con ese número, al aumentar el 875, va a hacer que se vaya acercando más al eje Y. Fíjese que se acerca al eje Y, tanto por la derecha como por la izquierda. O sea, se hizo mucho más pronunciada la parábola, más estrecha, por decirlo de alguna forma. Y el profe ahora está diciendo, ¿qué pasaría si el número que acompaña al x elevado a 2, en vez de ser un número positivo, se transforma en un número negativo? ¿Ya? ¿Qué pasa con la gráfica? Ya, dice que cuando el número va a ser negativo, todos los resultados van a ser negativos. En vez de dar resultados positivos, van a ser negativos. O sea, el I, que es la respuesta del resultado, la I tiene que ser negativa. Pero la I está negativa hacia abajo. Recuerda eso, que la I hacia arriba es positiva y hacia abajo es negativa. Entonces ahí da la idea de posibles gráficas que podrían haber, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, él dice, quizás esto lo dice la matemática, es conocido por todos los matemáticos. Cuando tengo el x al cuadrado, mire, yo la semana pasada decía, las ecuaciones cuadráticas o las funciones cuadráticas tienen tres valores, un valor A, un valor B y un valor C. El valor A es el que acompaña el x al cuadrado, el valor B es el que acompaña la x, y el valor C es el que queda solo. ¿Se acuerda que eso lo nombré en algún momento de la clase pasada? Como que lo repetí. Entonces, acá, en este caso, ¿cuánto vale B? Mire, si vemos el ejemplo del profe en la pizarra. O la, ¿cuánto vale A? O sea, ¿quién acompaña el x al cuadrado? Menos 875. Muy bien, señorita, muy bien, dama. Es menos 875, ¿cierto? Es el valor de A, porque el A es el que acompaña el x al cuadrado. ¿Cuánto vale B en esa función cuadrática? 0. 0, vale 0 porque no hay ningún número que acompañe a la X, entonces 0. ¿Y el valor C? ¿Cuánto es el valor C en este caso? 0 porque tampoco hay. Tampoco hay un número solito, entonces 0 también. Acá estamos viendo una ecuación cuadrática donde le quitaron el B y el C. Solamente estamos trabajando con el valor de A, ¿ya? Y si el valor de A es un número positivo, la gráfica va a ser hacia arriba, o sea, como una carita contenta, cuando el valor que acompaña el x al cuadrado es positivo. Pero en cambio, cuando el número que acompaña el x al cuadrado es un número negativo, en ese caso la gráfica va a ir hacia abajo, como una carita triste, porque hacia abajo el valor de i es negativo, porque la i son los resultados, la respuesta. Y hacia arriba el i es positivo. Por eso que cambia la gráfica en ese caso. Estamos en los últimos minutos, a ver cómo vamos quedando. Los últimos 5 minutos. Ya, ahí está dando otros ejemplos que podrían haber. Mire, el 2x es una línea, porque una línea en diagonal, que a cada valor le asigna el doble. Por ejemplo, si el x vale 1, el 1 va a parar al 2. Pero si el x vale 2, 2 por 2, 4. Me da respuesta 4. Y cuando el x vale 3, me da 2 por 3, 6. Entonces, el primero 2x dice 2 por el número. Y ahí yo lo puedo graficar. Usted se puede, si lo hace en plano cartesiano, tratando de graficar las coordenadas, se va a fijar que es como una línea recta. En el segundo caso, dice 8x elevado a 3. Entonces, en el x elevado a 3 son x elevado al cubo, que también es el nombre que se le da. Por ejemplo, 1 elevado a 3 va a ser 1 por 1 por 1. ¿Cuánto da 1 elevado a 3?
¿Cuánto es 1 elevado a 3? 3. 9. Ya. Un número elevado a 3 significa el número multiplicado por el mismo número 3 veces. 1 elevado a 3 va a ser 1 por 1 por 1. 1. ¿O no? ¿O 3? 1 es. Entonces, si yo tengo 8x elevado a 3 y el x vale 1, ¿cuál es la respuesta final de eso? 8. 8, porque 8 por 1 da 8. Muy bien. Y si ahora el x vale 2, estoy en la que dice 8x elevado a 3, ¿ya? Y ahí yo voy a reemplazar por el número 2. ¿Cuánto es 2 elevado a 3 primero que todo? 2 elevado a 3. 6. 6. Casi. 9. Un número elevado a 3 significa el número multiplicado por el mismo número 3 veces. 2 elevado a 3 va a ser 2 por 2 por 2. 2 por 2. 4. 4 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4 por 2, 8. 8 es la respuesta. Porque 2 por 2 da 4 y por 2, 8. ¿Ya? Entonces va a ser 8 por 8. 16. No, 64. 64. 8 por 8 son 64. Ojo con eso, ¿ya? Veamos la última, la que está abajo, ese que dice menos 2x elevado a 2. Ya, cuando el x vale 1, ¿qué respuesta le va a dar final? Tratemos de reemplazar ahí. Entonces, x elevado a 2 da 1. Entonces sería menos 2 por 1. ¿Cuánto da menos 2 por 1? Menos 2. Menos 2. Porque menos 2 por 1 son signos distintos los dos. Multiplicación de números con signos distintos da siempre negativo. Por eso queda menos 2. Ya, la que está abajo. ¿Qué pasa si el x vale 5? A ver, reemplace por 5 para calcular. ¿Cuánto daría? El x vale 5. En la que dice menos 2x elevado a 2. Voy a reemplazar por el número 5. ¿Cuánto es 5 elevado a 2? 10 menos 10. 25. Ya, vamos a ver por qué no es menos 10. Mire, si es que yo dijera menos 2 por 5, esa respuesta es menos 10 y estaría bien. Pero ahí dice menos 2 por x elevado a 2. Y acá hay que tener en mente que el x elevado a 2 significa x por x. Entonces si yo le digo, el x vale 5, la respuesta sería 5 por 5. Y una compañera lo dijo, es 25. Y estaba bien eso. 25. Entonces, el x elevado a 2, si el x vale 5, me da 25. Pero ahí me está diciendo abajo, menos 2 por x elevado a 2. Entonces, ¿cuánto va a ser menos 2 por 25? Menos 50. Menos 50. Esa es la respuesta. Ya. La materia de funciones. Es bueno que intente ver gráficas, ¿ya? Yo le había comentado, enviado a otro profe, que era Daniel Calderón, también se lo había recomendado si alguien quiere revisarla, compartir el link. ¿Por qué le recomiendo a otros profesores? Porque 1 hora de clase a la semana es muy poco, muy poco. Y si usted quiere contratar a un profesor de clases particulares, los profesores por hora cobran arriba de 10 lucas. Entonces, salvo que tenga algún amigo que le haga precio. Sale caro, ¿ya? Entonces, es bueno que usted complemente acá en YouTube una buena herramienta para buscar buenos profesores que pueden explicar la materia y le va a salir gratis, entre comillas, porque obviamente tiene que pagar el internet. Pero le recomiendo que lo haga. Dese un tiempo para hacer eso. Ya, ahí sí. Es un tiempo para revisar las materias. 1 horita de clase es poquísimo. Se olvida además la materia. Ya, espero que le haya servido lo que le fui explicando de las funciones. Complementar con otras visiones más. Esta de las funciones es como una especie de maquinita, no es una maquinita, pero es como una máquina matemática donde yo ingreso un número y me da un resultado dependiendo de la función, lo que diga la función, ¿ya? A lo mejor la función me puede decir, ya toma el número, multiplícalo por el número 5 tercios y después réstale la raíz de 2. Podría ser fácil. Entonces, a cada número que usted ingrese tendría que hacerle eso. Y esa idea, cuando usted ingresa un número y el resultado, esas son parejas de números.
el que ingresó y la respuesta que tuvo. Y eso lo puede llevar al plano cartesiano para graficarlo. Y la gráfica le da información de cómo se comporta algo. O sea, usted puede decir, la gráfica va todo el rato creciendo. O al revés, va decreciendo, va hacia abajo. Y eso se puede observar. Busque algunos videos para complementar. Ingrese ahí en internet. Busque qué son las funciones, para qué sirven las funciones, cuáles son las funciones cuadráticas, que es la materia que le pueden preguntar a usted. Y ahora el libro 3 habla de las funciones exponenciales y también las funciones logarítmicas. Y si no sabe bien con la materia de potencias o algo que se llama los logaritmos, le va a costar. Entonces, por eso que es bueno que repase. Ya, pues, yo los dejaría, Profe, una pregunta. las dejaría. Dígame nomás. Yo lo escucho. ¿Las pruebas va a ser una, cuando haga prueba, va a ser una de todo el contenido o va a ser más de alguna? Ya, cuando usted da la prueba, las pruebas son como, no sé si en agosto o septiembre. Entonces, cuando va a dar la prueba, va a ser de cada asignatura. Va a tener una prueba de lenguaje, una prueba de matemática, de historia, de ciencias, parece que inglés también. Y en esa prueba, usted le va a entrar todos los contenidos de la asignatura. En el caso de matemática, van a ver contenido de todos los libritos que tiene usted. Yo estoy tratando de hacer como un barniz de cada una de los contenidos. Con una hora a la semana no me va a alcanzar, porque mire, hay algunos libritos que tienen 60 páginas. Entonces, yo para explicarle 60 páginas, me va a tomar más horas. Entonces, un libro, a lo mejor se lo voy a explicar en 5 horas, todo el libro, pensemos eso. Entonces quiere decir que son 5 semanas. Imagínense que en 5 semanas se le va olvidando lo que yo vi la primera semana. Cuando estoy en semana 5 se le va a olvidar la primera semana. Por eso es que es bueno mantenerse constante con el estudio. Complementar. La página Puntaje Nacional también la puede buscar. Anota ahí en YouTube. Puntaje Nacional con hartos videos de ciencias, de matemática, lenguaje, historia, que son tipo PSU, o ahora se llama PTU, Prueba de Transición Universitaria, que le puede servir para complementar. Entre más vea usted cosas de matemática, le va a servir, porque se va acostumbrando. Es como aprender un idioma nuevo. Si usted quiere aprender a hablar en inglés, lo que tiene que hacer es empezar a escuchar inglés. Escuche inglés, repita el inglés, lea cosas en inglés, intente aprenderse una que otra palabra. De poquitito a poquitito, no sabe ni cuenta cómo lo aprende. Piense en una guaguita, un niño que nace, a los 2 años ya empieza a decir palabras ahora. Con 3 años ya casi está hablando y caminando. Y esa persona puede estar hablando español, puede estar hablando portugués, puede estar hablando chino, podría estar hablando ruso, coreano, italiano, alemán, cualquier idioma, depende de donde nazca. Todos nosotros tenemos la capacidad de aprender muchas cosas. Y la matemática va a ser lo mismo. Empápese de la matemática para que la pueda aprender. Ya, esa es mi recomendación. Si le cuesta matemática, intenta enfocarse en lo que le cuesta. Si le cuesta el lenguaje, enfóquese en el lenguaje. Si le cuesta inglés, busque cositas de inglés. Pero no se quede sin hacer nada. Porque si se queda sin hacer nada, a lo mejor todo este tiempo que está invirtiendo en estas clases, la idea es que no lo pierda, ya que pasa de curso. Y lo otro, de las pruebas, si da la prueba una vez y le va mal, tiene una segunda alternativa, una segunda opción para pasarla. Si la da 2 veces y le va mal, tiene una tercera opción de darla. Ya, pero si la dio 3 veces y le fue mal, ahí ya no pasaría la asignatura. Entonces, ojo, va a tener 3 posibilidades para pasar, con cada una de las asignaturas. Así que yo le mando la buena energía, las buenas vibras, y voy a confiar en usted de que lo intente, si de repente perdemos tiempo en cosas que son innecesarias, ¿ya? Eso es mi recomendación. Que estén súper, ¿ya? Los voy a dejar. Ahí nos vemos. Que Chao, esté bien, profe, profe. cuídese. Gracias, profe. Chao.